Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy vamos a ver un caso que es cercano a nuestra ciudad, si no es que fue nuestra ciudad, aunque no creo que fue nuestra ciudad, pero es algo cercano de lo que se habló mucho en su época, pues cuando pasó todo esto, y es sobre un pastor que hizo pues actos indebidos con una mujer o una niña, si no estoy mal, y pues obviamente fue a la cárcel y pues, pasó todo lo que tiene que pasar, pero en esta ocasión le hicieron una entrevista y pues la verdad es un poco interesante qué piensa una persona a la hora de cometer un acto de estos, Porquerita de esas. una aberración de esas, sí. O sea, ¿qué se le pasa por la mente a un tipo de estos cuando va a cometer este delito antes y después? Porque Sí. cuando él lo está pensando, cuando lo va a llevar a cabo, cuando lo lleva a cabo, es algo, diría yo, muy malo y perverso, aberrante, pero pues interesante saber qué se le pasa por la cabeza a esa gente. Y porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando es una cosa del momento de tengo rabia y hago tal cosa o hago la otra, pues se puede, digamos, decir que bueno, es que es el momento, pero ya otra cosa es planearlo, pensar en ello, cuándo hacerlo, saber exactamente lo que usted le va a hacer a la otra persona. No sé bien cómo es el caso, porque la verdad nunca había escuchado, pero claro, si tiene que ver con eso, pues fue algo de un momento a otro, era algo que él había planeado y ya tenía en su mente desde hace mucho tiempo. En Era efecto, y ojo, interesante. el título es Habla desde la cárcel el pastor de Chinchiná, Chinchina, condenado a 40 años en la Tramacúa. Tramacúa que creo que es una Chinchina, cárcel. cerquita. Estás aquí al lado. Esto acá Mm, en Risaralda fue súper famoso porque es un pastor, imagínense, un imagina pastor de una la iglesia. belleza. Imagínate esto. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Y recomendamos obviamente el canal de Conducta Delictiva que tiene unas entrevistas brutales. Ay, ¿Qué Dios mío. empieza a pasar fuera de lo normal y común de una relación entre un padrastro y su hijastra? Pero se está convirtiendo en una... Cometió un error garrafal que eso básicamente fue lo que nos llevó a detonar. Por alguna razón su pareja se entera Y literalmente me responden, te vamos a destruir. Esa primera situación que vivió con su hijastra, ¿ya la había hecho con alguna otra? Comenzó a resonar algo en mi cabeza. No, pause, Ay, pause, pause. ay. A mí esas cosas me dan como mucha, no sé, cosas de viernes y malos, eso, no sé, Y parce, ya me no da malas, sé, no sé, me pone todo raro. Uy, no sé esa gente cómo hace pasar enfrente de semana, lo bien. O sí, sea, la verdad es muy periodistas asqueroso. aletas, porque estar ahí enfrente de él y que el man hable sobre lo que hizo y cómo lo hizo y uno que tiene hermanas, mamá, familiares así, uy, no, muy duro. Que tenía que ser ella. Ella tiene que ser. José, ¿qué pasa ese 29 de abril? Ahí fue donde me llevé engañada para la finca donde sucedieron los hechos. se dice que usted colocó música cristiana a todo volumen. Hay un video donde se ve a la huyendo y usted persiguiéndola. Ay, ay, ay. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Conducta Delictiva. Hoy desde la cárcel de Tramacúa, una de Pero las vi el cárceles título. más seguras del país, para contarles quizás una entrevista que Ah, esa es la cárcel más segura del país. Sí. Imagínense. Bastante se Después llevaron. miramos a ver reaccionar a esa cárcel, a ver Sí. si hay algún vídeo. muchos nos escribieron para que la pudiéramos realizar. Afortunadamente, nuestro invitado de hoy aceptó esta entrevista y la verdad que el país estaba esperando que se diera esta versión en algún momento. Como siempre, tratamos de hacerlo con respeto y de dejar claro desde el principio de esta entrevista que el hecho de que Conducta Delictiva escuche a los privados de la libertad, escuche una versión, no quiere decir que o justifique o esté de un lado o del otro. Muy bien hecho. También aclararles que esta entrevista la grabamos con autorización del abogado de víctimas, quien muy amablemente nos dijo, es muy interesante que podamos analizar qué pasó en este caso. Bueno, y en teoría yo creería que si se hacen estas entrevistas y se entiende lo que pasa por la cabeza de una persona de estas, se podría llegar a prevenir estos casos.
O sea, las personas podrían saber cuando una persona se comporta de cierta manera es porque va a actuar de alguna forma o algo. Pues creo yo. Puede ser, sí. Bueno, seguro ustedes recordarán que en abril del año pasado en redes sociales empezó a circular un video que se hizo muy viral de un adulto persiguiendo una. Esta noticia se replicó en segundos, ya que, bueno, se acusaba a José Ley Ramírez de ser un pastor de iglesia cristiana que había contra su propia hijastra. Bueno, hoy nos acompaña José Ley y nos va a contar su versión de los hechos. José, gracias por haber aceptado la entrevista con Conducta Delictiva. Gracias Michelle, gracias Kevin, gracias por tomarse en este tiempo y bueno, vamos con la entrevista, estoy dispuesto. La primera vez dándole la cara al país, me imagino que no debe ser fácil contar todo esto que pasó. ¿Por qué toma la decisión de decir voy a hablar? Porque hay muchas preguntas sin respuesta. Hay mucha gente que se pregunta el por qué, el cómo y el por qué. Es importante que el mundo, porque pues hablamos solamente de Colombia, pero como esto está en redes sociales en muchos lugares del mundo, esta información llegó. Les decía que saben, la mayoría de la gente sabe una versión, no conocen la mía. Entonces es importante que al conocer las dos informaciones se pueda llegar a un consenso, puedan llegar a una conclusión. José, le vamos a decir José en esta Sí, entrevista. está bien. Ahorita que llegué le dije pastor y usted me dijo no me diga así. ¿Por qué? Bueno, de una manera más diplomática le dije que no me gustaba que me dijeran así. La respuesta que te di es porque el pastor no es un título, no es un título académico, no es un título de posgrado, es un oficio. Es un oficio de una persona que de una manera muy altruista pone su vida por las ovejas o en este caso por otras personas. El que ejerza un ministerio de pastorado en Colombia, en el mundo, debe de estar dispuesto a dar su vida por las personas que lo siguen y que su ejemplo sea el mejor a seguir. Por eso no acepto o no estoy, no es que no acepte, no me siento bien. Primero Claro, porque no belleza. estoy ejerciendo o esa labor, ese oficio no lo estoy ejerciendo. Y porque es un título tan hermoso, tan O loable. sea, yo le digo algo, a mí me parece, o sea, los dos casos son muy malos, pero a mí me parece más feo, más asqueroso y peor que un pastor lo haga a que una persona que no es pastor lo haga, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque a los pastores usted son a las personas a las que usted va buscando ayuda, un consejo, piensa uno que pues como están cerca de Dios, ¿sí me entiende? Son como elegidos por Dios y todas estas bobadas y que un man de estos haga eso, que en los dos casos está mal, o sea, que una persona normal lo haga también es horrible, Ujú. pero una persona que es pastor me parece peor porque estas personas em, utilizan la confianza de la gente y de las familias que le tienen a los pastores para cometer este tipo de asquerosidades. Entonces, me Fíjese que parece a que mí me parece que, pues no es, obviamente, como usted dice, ambos casos es horrible, pero igual me parece como que están en el mismo nivel porque un pastor al final es una persona, o sea, no es como que sea moralmente o éticamente mejor que los otros, tiene todos sus errores y ya, todos también tienen sus monstruos, entonces, no sé, lo que pasa es que obviamente por la historia que los curas y los pastores, o supuestamente uno dice, bueno, están aquí moralmente, son personas muy buenas, exacto, pero pues a pero la final yo los tengo siempre todos en el mismo, es lo mejor, como o dicen, en el sea, mismo costal. lo que usted hace es la decisión más inteligente que uno pueda tener. O sea, esas son personas normales. Pero la Ujú, mayoría de personas no piensan así. La mayoría de claro. personas ven a este tipo de imbéciles como personas de ejemplo, como personas que solo hacen el bien, personas que solo quieren ayudar. Y
pasan este tipo de cosas que en mi caso me parecen más aberrantes. Pero bueno, seguimos. Que no merezco en este momento que se me llame así. José, cuéntenos un poco quién era José antes de ser catalogado por la prensa como el pastor de Chinchiná. Bueno, hay que aclarar algo. Yo soy de Santa Rosa, aunque soy pereirano, sí, Bueno, vivía en Santa Rosa. El suceso aconteció en una vereda de Chinchiná, por eso se habla de Chinchiná, pero realmente soy santarrosano, o vivía en Santa Rosa. Bueno, José es el menor de los hombres de una familia de 8, sí. parce, que, Ali- parce, que debe sentir una familia, parce, al saber que un integrante de de su familia, núcleo familiar, hizo una cosa de esta. Horrible. O sea, yo creería que uno se siente juzgado por la sociedad. De solo la sociedad Tiene saber que... que hacía parte de su familia un Ujú. asqueroso de esto. Y más que en Santa Rosa, que me imagino que todo el mundo sabía Sí, quiénes eran exacto. los hermanos, y después de una cosa así, claro, todo el mundo, Mm. y eso debe ser horrible. Es más, y si el man tenía esposa e hijos, no quiero ni Peor todo. imaginarme Pues ya bueno, eso. le hizo eso a la hijastra. Imagínese. en que durante toda su vida se esforzó por salir adelante, por trabajar, un hombre muy trabajador, incansable, comprometido con la causa. Siempre me ha gustado ayudar. ¿Cómo Se era nota. ese hogar? ¿Qué recuerda de su infancia? Bueno, de esos 8 hijos, 3 somos varones, 5 mujeres. Imagínese. Creo que la familia más hermosa del mundo. Siempre se los he dicho a ellos. Los 8 vivimos, mis padres también viven. Uy, no sé qué. Yo no sería Lastimosamente, capaz de ver a mis padres, parce. Uy, no. No, eso es una deshonra, pero Uy, horrible. no, parce, yo no sería capaz. Y lo peor es que viviendo con crecimos mujeres y todo, y como tener ese, no No. Es sé, que esto es horrible, fatal, horrible. fatal. en un hogar disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Hace 33 años se Pause. separaron y a partir de ahí ¿Será que va a jugar la carta de pobre de Sí, mí lo hice por eh, todo lo que he pasado en esta vida? es lo más probable. mm, vivimos muy separados. Mis hermanos también cada uno buscó su futuro. Los mayores, los menores, que éramos mi hermanita y yo, nos quedamos con mi madre y empezamos a rodar, pero gracias a Dios y a pesar de eso, la familia siempre permaneció unida en amor, en cariño. Va creciendo José y ¿a qué se va dedicando? Bueno, a los 11 años, a raíz de la separación de mis padres, de la economía, mi madre tomó la decisión de enviarme a trabajar a una finca, porque no tenía la forma de darme estudio, no tenía la forma de sostenerme en un pueblo que vivíamos en Santa Rosa. Llegamos a vivir a Santa Rosa, somos de Aguadas, Caldas, Este man al pero fin para de esa donde. Este man al Ya fin he dicho de. 3 pueblos ahí, 3 ciudades. Este man que. época llegamos a vivir a Santa Rosa y llegué a vivir con un primo mío, su esposa y la esposa estaba en embarazo. Eh, Ahí empecé a trabajar el campo como un trabajador, a pesar de que era un niño, ya trabajaba el campo, sí, ya había venido trabajando el campo en Aguadas desde mis 10 años, pero ya a los 11 años me tocó hacerlo, fue por sobrevivir, por salir adelante, porque empecé a trabajar, trabajé
en el campo hasta mis 13 años. Después de los 13 años me fui a vivir a Pereira con una hermana mía que vivía allá, casada, la mayor de la familia, y traté de buscar un nuevo horizonte. Fue así como empecé a trabajar en un restaurante de domicilio a mis 13 años. Sí. 2 años trabajé en ese restaurante como mensajero. Bueno, yo era el que hacía todo. Compraba la remesa, llevaba los domicilios, hacía el aseo, atendía las mesas. Y bueno, ya llega la adolescencia y cómo se van dando esas relaciones amorosas. Bueno, No sabe. a mis 16, bueno, me hizo falta decirles algo. A partir de esos 11 años me empezaron a llevar a la iglesia. Es importante. Mi primo es cristiano y empezaron a llevarme a la iglesia, y a partir de mis 11 años yo comencé a asistir a una iglesia cristiana que me reservo el nombre. A mis 16 años me enamoré de una muchacha muy guapa y, y bueno, fue mi primera novia o mi única novia, lo podría decir. Tenía, bueno, estuve enamorado de ella muchos años, aunque ella no me daba helado como dicen. Menos Pero mal. finalmente las cosas se dieron, nos casamos, De la que yo se salvó. tenía Vamos, al final sí se casaron. 22 años. O sea que 6 años después de que puse mi mirada en ella, eh, sí, nos casamos. Después de un año de noviazgo nos casamos, tuvimos 2 hijos, 2 hermosos hijos. Tuvimos una relación de 10 años que lastimosamente se rompió. ¿Por qué se rompe? Mm, a ver, pues básicamente el detonante fue la infidelidad. No, 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 no. Mejor dicho. Esa belleza de pastor. Parce, Ah, yo no sé, parce, pero yo ya no confío en, o sea, no, no, usted no puede confiar en cada nadie. quien, cierto, en sus cosas, pero yo en esas personas que intentan ser salvadores y que son supuestamente los que ayudan y todo son en las personas que menos confío, las personas que Claro, demuestran que no hay que tener aclarar. errores. Hay casos de casos. Obviamente no todos los pastores son así. Probablemente hay pastores que son de verdad y Sí. genuinamente las personas más amables y lo quieren hacer. Pero tengan en cuenta que hay muchos pastores en Colombia y no creo que todos sean así. Pero yo sí quiero dar un consejo al que esté escuchando esto. Nunca, digamos, como decimos acá, como trague completo o confíe 100% O en sea, una persona. nunca ponga a esa persona en un altar Exacto, que es la persona perfecta y que todo lo que diga es absoluto. exacto. No, Por mucho que, claro, que usted confíe y que usted conozca a esa persona, siempre obviamente tenga como un poquito ese contacto con la realidad. exactamente, exacto. ¿Suya? Mía y últimamente de ella. ¿Y ahí seguían asistiendo a la iglesia o ya estaban un poco apartados? A ver, sucede muy a menudo que cuando las personas que asisten a la congregación pasan por situaciones así, en la mayoría de los casos, eh, por vergüenza, por pena, se deja de asistir, se aísla uno o lo aíslan más bien. Muchas veces a las personas cuando fallan se estigmatizan, se señalan, y eso hace que uno tome la decisión más bien de aislarse. Parce, pues es que yo digo una cosa, si usted decide ser pastor, esas son sus consecuencias por sus actos. O sea, usted nadie lo está obligando a ser pastor ni nada. Pero el día que usted toma la decisión, listo, va a ser pastor, usted tiene que cohibirse de esas cosas, hermano. O sea, no es lo mismo ser un, no sé, una persona que vende ropa a un pastor, porque a la persona que vende ropa, a la gente lo que le interesa es
la ropa que vende y si es buena o barata o lo que sea. En cambio, usted como pastor, lo que la gente quiere de usted y ver de usted es algo bueno, una esperanza, lo que sea. Y si usted Sí, es un ejemplo. infiel, pues hermano, ¿qué más quiere? Que lo aíslen y que lo manden para su mierda, pues a lo bien, sí. Claro que ahí él no dijo si ya era pastor o no, simplemente dijo que era parte de la iglesia, no ha confirmado si para ese entonces ya era pastor. Eso es verdad. En algunos casos, no digo en todos, pero generalmente las personas terminan retirándose de las congregaciones porque el señalamiento es muy difícil, muy destructivo. Y sí, ambos nos retiramos por un tiempo. ¿Y después de cuánto tiempo empieza su relación con su última esposa? 3 años después, 3 años después la distinguí. Bueno, yo la distinguí a ella estando aún casado. Estando aún casado, ella era muy joven. La distinguí de vista. Mm, Pero ya al tiempo fue que por cosas de la vida nos hicieron un puente. De esas cosas que un amigo te presenta a un amigo. Así pasó. Sí. Yo me Yo ya siento la muy había raro visto, cuando yo sonríe. no la tenía en la mente, pero alguien me la presentó. Alguien nos presentó a una amiga de los dos, eh, una esposa de un pastor. Cuando usted se vuelve una voz dentro de la iglesia, más allá de ser un asistente o un feligrés o una persona que asiste ahí, cuando ya usted predica la palabra. Bueno, interesante la pregunta, Kevin. Mm, Desde mi corta edad, desde mis 16 años, empecé a sobresalir en el tema religioso. Soy cantante y predicador. O sea, desde mis 16 años empecé a meterme por ahí, por ese lado. Cantaba y predicaba. Tenía aspiraciones por allá a mis 20, 20 años, empezaron mis aspiraciones ministeriales, eh, a llegar a la posición de un pastor. Pero a raíz de la separación con mi primera esposa, todos sus sueños se fueron al traste, porque la organización para la cual trabajaba y asistía tenía entre sus normas internas que una persona divorciada no podía ser parte del cuerpo ministerial, del O cuerpo sea, no solo pastoral. divorciada, sino que fue infiel. Entonces allí se fue al Se le pasó traste, esa de partecita. cierta forma, esos sueños. Después de que me conocí con la que es ahora mi esposa, digo es mi esposa porque todavía lo es, al menos en el papel, yo le comenté a ella los pensamientos que tenía. Los sueños seguían, aunque habían quienes me decían que ya no podía. Le dije, dentro de la organización en la que estamos, Entonces sí era pastor cuando... Estaba en el proceso. No, sí lo fue. Ah, bueno, no. Y querías o ya habían vuelto. No. Según lo que él dijo, o sea, él cuando estaba con la otra, como que estaba en el proceso, pero como fue infiel y encima se divorció, en esa congregación en la que estaba, tenían como regla que una persona divorciada no podía ser pastor. Pero no era pastor, no puedo estaba en el proceso. aspirar. Mis pensamientos es empezar a trabajar solo. En palabras más textuales, abrir una iglesia, como para que el público pueda entender. Abrir una iglesia con todo lo que eso conlleva. Así empezamos, sí, después de que nos casamos. Pause ahí, pause ahí. eh, O sea que sí fue, vean, después de que nos casamos. Pero está hablando de la nueva esposa, no de la anterior. Y tener en cuenta que eso es otro. Cualquier persona puede ser pastor. Vean, él hasta le habían dicho que no podía. Y él dijo, no, pues yo abro mi iglesia y ya me digo yo a mí mismo pastor. Haga lo que haga. Y, Autoproclamado. sí.
El autoproclamado pastor, uy, no. Al año empezamos primero con la fundación, que les había comentado a ustedes ahora fuera de cámaras, que empezamos a trabajar con una fundación. Inclusive dentro de mi casa había organizado un espacio en el primer nivel, acciones para ayudar a los habitantes de calle y tuvimos unos muchachos ahí por un tiempo. Y usted, cuando conoce esta nueva pareja, su actual esposa, como dice usted, ella ya tenía una hija. Sí, la niña tenía 5 años cuando las distinguí o cuando formalizamos el hogar. Dentro de mi corazón estaba el deseo de acoger la niña y hacerla Ujú. parte de mi Sobre todo, sobre Acogerla. todo. Tenía el deseo de Acoger. acogerla. Sí, exactamente. familia. Ella no tenía el apellido de padre, solo el de la madre. Y voluntariamente, o yo fui el que propuse La acogió. darle mi apellido para que la Ah, no, niña qué no belleza. creciera sin una figura paterna. Ah, no, qué ¿Cómo lindo. empieza esa convivencia los primeros años? Bien, sí, la convivencia fue bonita, fue una relación bonita, pues como todas. Yo creo que hogar donde no hayan discusiones, donde no hayan fricciones, porque pues es un encaje. Yo soy mayor que ella, ya venía con una trayectoria, ella era muy joven todavía, pues llevo 9 años. Pero fue muy bonita. Trabajamos persiguiendo un mismo sueño, un mismo objetivo. ¿Cómo se comportaba la menor? Bien, sí, no, la niña, pues era una niña. En sus inicios era una niña y yo actuaba como un padre para ella y ella respondía como una hija para mí. Yo la llevaba cuando vivíamos en Dos Quebradas, porque para ese tiempo vivíamos en Dos Quebradas, sí, Este man yo se la llevaba. recorrió todo lado. Sí, La a llevaba al Risaralda. colegio, o sea, no había diferencia. No había diferencia entre mis hijos y ella. Y fue algo que, aunque mis hijos ya estaban grandecitos, fue algo que se los puse muy claro a ellos, porque los muchachos siempre intentan a brotar celos, pero la defendí y lo puse muy claro entre toda la familia, que ella iba a ser parte de la familia y que tenía los mismos derechos y no permitía en lo absoluto que mis hijos, que eran mayores que ella, la fueran a atropellar. A medida que ella va creciendo, esa relación se va transformando. Hay una respuesta que no he terminado de aplicarse o de comentarles. Me hiciste la pregunta acerca de cómo surgió lo del pastorado. Les puedo terminar eso y Claro que sí. Claro. sí. Entonces, después de que trabajamos con el tema de la fundación, ya teníamos el proyecto de empezar a trabajar el tema religioso. De hecho, con los habitantes de calle hacíamos el tema religioso, pero pues era una fundación. Nos mudamos para la ciudad de Santa Rosa en el año 2019. Nos mudamos para Santa Rosa con el objetivo de empezar a formalizar el tema religioso, la iglesia. Fue allí donde empezamos a hacer las labores evangelísticas. Acondicionamos un saloncito dentro de la misma casa y ahí estuvimos trabajando desde el 2019. En esos días llegó pandemia, la famosa pandemia. Eso se tiró al traste gran parte del trabajo que habíamos realizado. Hicimos trabajo por redes sociales, pero pues el trabajo por redes sociales es sembrar, ¿sí? En redes sociales se siembra y otros recogen, que es básicamente lo que ustedes hacen. Ustedes trabajan, pero no saben quién va a ser beneficiado del trabajo que ustedes hacen. Obviamente, eso sí saben, pues Eso ellos nos mismos. ¿Cómo así? Al menos suertudos los que no llegaron a dar con él. Mm.
Mucho, pandemia nos afectó mucho, a raíz de eso la economía decreció y bueno, tuve que replantearme la situación y volver al trabajo. En ese tiempo, apenas saliendo de pandemia, me resultó la construcción de una casa finca. Yo les comenté hace un rato, fuera de cámaras, que yo era maestro de obra. Resultó la hecha de una casa campestre, una casa muy grande y pues a raíz de la situación era una oportunidad que podía, pero el problema era por la distancia, me tocaba irme a vivir prácticamente allá, cerca de Cartago Valle. Vivía allá toda la semana y subía los fines de semana a Santa Rosa a hacer el trabajo pastoral. Estuve así por 2 años. 2 años me demoré construyendo esa casa y eso me afectó demasiado porque pues el tiempo que tenía para desarrollar el trabajo ministerial ya era más poco. Era básicamente lo que pudiera hacer entre el sábado y parte del domingo, porque el domingo en la tarde regresaba a la finca a trabajar. La mayoría de la gente se imaginaba que yo tenía una mega iglesia, inclusive aquí la gente piensa que yo tenía... No, tuvimos un grupito muy pequeño. Quedé muy solo con 2, 3 personas nomás haciendo ese trabajo pastoral. A medida que El crecimiento de Hijastra iba creciendo, empezó a cambiar esa relación o se fortaleció. Sí, sí, es natural. Es natural que cuando uno ya es grandecito, empieza a ver el mundo desde otro punto de vista. El ella saber que yo no era el papá. No, no sé. No quiero Yo la va a pasar muy mal. No. O sea, yo la va a pasar muy mal ahora cuando empiece a hablar sobre eso. Sí, no sé, me siento como raro escuchando eso, parce. No. O sea, ¿ya no estaba enterada? El ella saber que yo no era el papá. O sea, ¿ya no estaba enterada? Como tal, a ver, los niños ven el mundo desde otro punto de vista. Ella le decía papá al abuelo, pero a medida que fue creciendo tocó irle explicando que él no era el papá, sino el abuelo. Y ella debía de ir entendiendo eso. Le fue muy difícil para ella lloraba, porque no comprendía, ella no comprendía eso. ¿Cómo así? Pues eso era la figura del abuelo. Entonces yo intenté de entrar a llenar esa figura o ese vacío de papá. Ella supo que yo no era el papá. Sí, supo quién era su papá realmente biológico. Entonces naturalmente eso generan controversias en la mente de un muchacho, Pues no de un respondió. adolescente. Ya problemas de sujeción también genera eso. Y sí, después de los 10, 11 años ya la relación empezó a friccionarse un poco con ella, que es algo natural. Pero se empezó a friccionar porque ella se enteró que usted no era el papá o por qué razón. A ver, yo pienso que hay varias cosas. Uno es lo que les decía hace un rato, al yo saber que alguien no es mi papá, que no es esa figura, entonces aunque papá no es el que engendra, sino el que cría. Este man, ¿qué va a decir, Sí. parce? Inclusive alguien puede llegarse a ganar el cariño más afectivo todavía de una persona que lo cría a quien realmente fue su papá biológico. Eso es muy posible. Es difícil, pero sí se puede. Yo creo que es algo natural, sí. Hubieron cosas que de pronto no hice bien o que no hice bien en esa crianza. Que de pronto. Y de pronto quería ser igual de rígido con ella como lo era o como lo fui con mis hijos. Pues yo crecí en un hogar rígido, en un hogar donde sí señor, sí señora, sí, los viejos, nuestros padres, los que ya somos un poquito viejitos, sabemos que ellos eran muy tajantes, muy cerrados a la banda y así crecí.
Y entonces intentó hacer lo mismo con ella. Intenté hacer lo mismo con la niña, pero pues ya no funcionó. ¿Y la mamá de ella qué opinaba de eso? No, ella me respaldaba, porque pues la idea era criar la niña de una manera decente, de una forma que no tuviéramos dolores de cabeza en el futuro. ¿Y el José, dolorcito de ¿qué cabeza empieza qué hizo? a pasar fuera de lo normal y común de una relación entre un padrastro Sé que volver a escuchar, sé que volver a escuchar. y su hija? Normal a pasar Que no tuviéramos dolores de cabeza en el futuro. A ver. Atención. José, que empieza a pasar fuera de lo normal y común de una relación entre un padrastro y su hijastra. ¿Qué es ese primer pensamiento si le preguntara cuál es el génesis, cuál es ese principio de que hoy usted esté condenado a más de 40 años? Llegó un momento en la historia, llegó un momento en que no vi como mi hija, sino como una... Parce, uy, no. Qué asco ese tipo. Parce, ¿usted cómo puede llegar a ver eso que usted vio a esa niña desde los 5 años? Desde los 5 años. Y segundo, que él está diciendo eso cuando yo póngale que tenía 14 o 15 años o 13. Sí. O sea, Uy, que no. Sí. Y, y eso fue básicamente como la piedra en el zapato. La percepción o la forma de mirar o la forma de sentir cambia totalmente. Que yo creo que eso es lo que hace que los padres con los hijos no sucedan este tipo de cosas, aunque han sucedido muchas. Pero lo que hace que los padres eviten o no se sientan atraídos a sus hijas es la forma en que las miran, es la forma en que se percibe la relación. o que no son unos enfermos. No, solo O eso. que no son unos enfermos Solo eso. completamente. Solo eso. Solo eso, nada más. Sí. Uy, Te deja de qué- percibir la relación. No es que usted ya no es mi hija, sí. Cuando la mente dice, bueno, realmente no es mi hija, pero se está convirtiendo en una mujer. Parce, con 13 años. Entonces ya ahí juega otro papel la mente. La mente Parce, a lo bien. Entiendo cuando tuviera 20, 25 años. O sea, dice ya sí, pero de una niña. bueno, o sea, se está convirtiendo en mujer ya a prueba de los 25, pero una Claro que hay que niña. decir, trabaja ya distinto. ¿Eso hace cuánto pasó? Tenía 9 años, le pongo. ¿what? Cometí un error. Cometí un Tenía 9 años. ¿Cómo que tenía 9 años? error garrafal, que eso básicamente fue lo que nos llevó a, a detonar. Y el error que cometí fue tocar en sus partes. A esa edad. Sí, What the- eso hay que ser sincero, porque pues quizás eso se ha dicho, o no sé si habrá dicho. Pero pues si vamos a ser francos, vamos a ser francos. José, qué pena interrumpirlo, pero me parece importante hacerle ciertas preguntas mientras me va relatando todo. Y es, ¿usted le comenta esto o por alguna razón su pareja se entera? Inmediato se enteró. Ojo, acá hay que aclarar algo. Usted no tiene que estar haciendo nada tocándole las partes a una niña de 9 años. Nada tiene que estar, o sea, ya, Eso sea, hay lo que que él hizo- aclararlo, Oscar. sí, hay que aclararlo. O sea, este man no tenía que estar haciendo nada en eso, ¿sí me entiende? Obvio, O eso sea, es que lógico. desde ahí el man ya cometió un delito.
Obvio. Sí, sí, Realmente sí. hay que aclarar eso. Y la mamá lo sabía. Exacto. ¿Cómo? La niña lo dijo. Ella fue y le contó. Sí. Yo acepté, Espere, espere, pues se espere. enteró. Una razón, su pareja se entera. Inmediato se enteró. ¿Cómo? La niña lo dijo. Ella fue y le contó. Sí. Yo acepté. Pause. mm, Pause. Eh, Póngale pues cuidado el descaro. Antes dijo, no, cuando ella tenía unos 13 años empezó a haber mucha fricción porque se dio cuenta que yo no era el papá, no sé qué. Desde los 9 años la estaba tocando. Entonces como, o sea, el descaro que tiene de decir, ah, no, lo que pasa es que por cosas de la vida pues hubo fricción entre nosotros y tal vez yo por eso hice tal cosa. No, era porque desde los 9 años, obviamente, ella lo veía como un Ya. degenerado, como Exacto. En el momento obvio. que él hizo eso, ya la percepción de la niña cambió. Y ojo, Obvio. ojo con lo que viene. Porque No. aquí le acabo de él acaba de decir que la mamá de la niña sabía. Sí, sí, sí. Ojo con lo que viene. Atención. dialogamos, yo hice un compromiso con ella de que eso, ¿Compromiso de qué? Hice un contrato escrito. No voy a O sea, ser un usted violador. como mamá, ¿cómo puede seguir con un Obvio. imbécil que Un degenerado. O sea, Pero no, hubo un compromiso, hubo un compromiso. Yo ya no voy a ser más un degenerado, un cochino. Yo me comprometo a cambiarlo. Uy, no, 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 Dios. Ojo, no, no ha dicho todo, pero la mamá también ya va puntos negativos para la mamá. no se volvió a repetir y eso no se volvió a repetir. En ese momento que sucede ese No primer... se volvió a repetir, fue algo peor. Toque, esa es la palabra. Exactamente. Usted sabía que no estaba bien. Sí, sí, claro. Yo sabía que no estaba bien. Y en ese momento, José, ¿usted ya ejercía como pastor? Sí, sí. En algún momento, y ya retomamos, ¿Qué le dije yo? Parce, la gente vea hasta a los pastores y todo eso como los ven de una forma diferente. Es más, hasta por eso la misma mujer pudo haber creído en la promesa. Porque esta gente tiene una capacidad de persuadir, de manipular a las personas increíble, parce. Pero fíjese que él dijo ahora que la iglesia, o sea, es que yo creo que el llamarlo pastor es algo muy exagerado, porque es que él primero, por lo que ha contado hasta ahora, iban 2 personas a su congregación. Exacto. O sea, no es como que él fuese un pastor de una iglesia de 20, 30, 100 personas. Ah, por lo que ha dicho hasta ahora, 2 personas iban. O sea, él tenía una cosita ahí chiquitica que creo que llamarse pastor es como muy Exacto. exagerado. Sí. algún feligrés, no sé si en su iglesia, yo sé que en lo católico se confiesan y todo eso, pero en algún momento hubo alguna persona de su congregación que le contara haber sentido algo igual, o en algún momento usted le contó a alguien No, que usted sentía estas cosas. no. Fue un secreto No, entre los tres. sí. Quedó. Eso creo. Pues, o al menos de mi parte, sí, eso fue algo que se manejó internamente en la familia. Se le trató de dar manejo. Vuelvo y le digo, fue un compromiso que asumí, que hice, Compromiso, ¿Cuál compromiso. fue ese compromiso puntualmente? de que eso no iba a volver a repetirse. Pues déjeme decirle que lo rompió y Lo cumplió porque no la volvió a tocar. Pero le quiso hacer algo mucho peor. Exactamente. Dios mío. Ese fue el Pero se comprometió, se Y comprometió. su esposa aceptó Sí, continuar con la relación y la convivencia de los tres. ahí fue donde empezó a friccionarse la convivencia de los tres. ¿A qué le atribuyeron esto? Casi siempre que pasa una situación de esta, lo más normal es que se pregunte el por qué. ¿Hubo alguna conclusión de parte suya y de su esposa? Bueno, pues no voy a ser muy amplio
No voy a ser muy amplio en el sistema o en la información por privacidad Claro, ahí personal sí no es cierto. y, y de, y de otras personas. Digamos que mm, hay antecedentes de infancia. O sea, hay antecedentes desde la infancia en ese ámbito. No les pido que no entremos ahí porque eso sería involucrar A otras a otras personas. personas. Pero algo le pasó. Sí, sí, claro. Hay antecedentes de infancia. La víctima. Entonces, cosas que quedan en la mente, cosas que quedan grabadas en la mente, que de pronto uno de niño no las entiende, que, pero que eso trasciende en la historia. Ojo, quiero aclarar algo acá. Él está hablando de él, o sea, que él, Sí, digamos, sí, tuvo sí. algún momento traumático en su infancia y no sé si lo vaya a relacionar con lo que hizo, pero usted no puede, digamos, desviar su culpa o echarle la culpa que le hicieron algo a usted cuando era pequeño y usted volverlo a hacer. Y eso es tratar de justificar algo que es Exacto, injustificable. exacto. Y Usted ya, aparte, sí. bueno, Bueno, adelante. usted es una persona mayor, usted ya sabe qué es lo que está bien y lo que Ujú. está mal. Y en teoría, si usted le hicieron algo malo, usted antes debería querer que no Evitar. le hagan eso malo a su familia. Exacto. Es lo que yo le iba a decir, que pues yo no sé cómo funcionará la mente humana, tal vez es algo mucho más, yo que sé, intenso, yo que sé, algo, pero si a usted le pasa algo traumático, que usted sabe cómo se sintió en ese momento, pues lo suyo es no querer que pase eso ni con usted ni con otra persona. O tal vez hay algo, como le digo, más, yo que sé, más, no sé, que lo que hace es que usted quiera que eso que usted pasó le pase a otra persona. Tal vez eso ya lo convierte usted en psicópata, no sé cómo Pero, será ese proceso, pero en teoría yo digo que lo normal sería, si a usted le pasó algo muy malo, usted no quiere que eso le pase ni a usted ni a otras personas, porque usted sabe cómo se siente. y aún más a su familia. Es Y lo que más, siempre claro. le han dicho a uno los papás. Yo no quiero que usted pase por lo que yo pasé y por eso me Exacto. esfuerzo, por eso trabajo para que usted salga adelante y lo cuido. Esto pasaría algo parecido. Entonces, en ningún caso, no hay ninguna posibilidad de que porque él vivió algo, entonces fue y se lo aplicó Sí, obvio, o sea, a su hija, lo que ¿no? pretende es justificar algo que no tiene justificación. Exacto. ¿Qué sí quiero para que vamos profundizando en el suceso, ir como redondeando la historia? Algo que debemos de entender el por qué. Yo creo que lo importante o lo que hemos hablado es el por qué, Oh, el cómo y el por qué sucedió lo que sucedió. Les dije que desde mis 16 años yo me metí de lleno en las cosas religiosas. Por allá en el año 99, 2000, creo que fue 99, vino a Colombia un psíquico y lo transmitieron por las canales nacionales. Este hombre hipnotizó a mucha gente en Colombia. No recuerdo cuál fue la canal que hizo esto. Fue una de las dos canales que había nacionales en ese tiempo. Y, y yo estoy involucrado en un grupo de oración. A mis 17 años trabajaba, a ver, era un grupo de apoyo, era un grupo espiritual. ¿qué va a Pero salir este de tipo? repente le hacen una llamada a la hermana, que era la líder del grupo, y la hermana me dice, José, acompáñame a tal parte, que me llamaron que está pasando algo. Fui con ella y cuando llegamos a esa casa habían dos adolescentes poseídas por espíritus demoníacos. La gente estaba asustada, estaba alborotada porque las niñas estaban viendo el programa televisivo y estaban haciendo lo que el psíquico este les ordenaba que hicieran. Cuando menos pensaron, las niñas perdieron el control, les cambió la voz, les cambió el aspecto y estaban poseídas por demonios.
Cuando llegamos, la algarabía, bueno, nos reunimos un grupo de hermanos ahí e hicimos algo que se llama liberación, en la parte en la parte religiosa se llama liberación, en la parte secular se llama exorcismo, ¿sí? Aclaro los términos para los que no conozcan. Eso sucedió esa noche y bueno, las muchachas fueron liberadas y ya después fue que indagamos qué era lo que había pasado y nos contaron la historia. A raíz de eso, en esa zona hubieron muchos casos similares. Entonces me vi involucrado en un grupo de liberación o de exorcismo, como le decía, sin pedirlo y sin quererlo. Eso me trajo muchos problemas espirituales. Porque no le estoy hablando de uno o dos casos. Le estoy hablando de múltiples casos donde nos tocó hacer liberación en ese año y en años posteriores también, pero le hablo especialmente de ese año 99, que hubo mucho trabajo. Después de ese primer episodio con la menor, nos contaba que eso hizo que se empezara a fragmentar la convivencia. ¿Qué empezó a pasar dentro de su hogar? Listo. Muy bien me Déjame- parece lo que hizo déjame ella, porque le les está explico viendo como a un sitio que no Sí. tiene nada que ver. Sí, o sea, ¿a quién le importa, hermano? Primero que Sí, eso, o sea, es que es exorcista. Y, o sea, él está buscando la manera de justificar, o sea, decir, claro, yo hice esto por tal cosa. O sea, si vean, si no es una cosa que le pasó por chiquito, ahora que estuvo en exorcismo, no se quiere de manera desesperada justificar lo que hizo. Exacto. trabajo. Y la Después de entrevistadora ese muy buena. primer episodio con la menor, ¿Sabes? nos contaba que eso hizo que se empezara a fragmentar la convivencia. ¿Qué empezó a pasar dentro de su hogar? Listo. Déjame le explico esto para poder Dios entender lo mío. que me estás preguntando. O sea, para poder entender lo que la gente quiere saber, o al menos es mi percepción, es necesario conocer el por qué, el antes. ¿Sí? Es necesario conocer ese fondo, que es lo que la gente no conoce. No sé yo. Entonces, a raíz de esas liberaciones, de cierta forma quedé comprometido, quedé marcado, quedé siendo un blanco, una diana de las fuerzas del mal. A tal punto que No le digo, justificarlo, o sea, quiere O sea, justificarlo. vea, o sea, él lo que está haciendo, y por eso no responde la pregunta directamente, es que él lo que quiere es darle como un contexto a lo que él hizo. Decir, a mí me pasó esto y por eso hice esto. Ujú. Eso es lo que él está haciendo. tuve una guerra espiritual desde eso, desde mis 17 años hasta la fecha, una guerra espiritual marcada Ah, no, qué pesado. que he peleado. Hay gente que no cree esto, Hombre. pero hay mucha gente que lo cree y tienen experiencias. ¿Por qué les digo esto? A partir de esa fecha empecé a tener episodios donde los espíritus llegaban a mi casa, me paralizaban el cuerpo, porque lo que hacen estos entes es paralizarte todo el cuerpo. Eso le pasa a la mayoría, a mucha gente le pasa, sino que mucha gente no habla de eso y a otros no les creen. Y sintió que en esa guerra espiritual es donde entró este tema Sí, con su hijastra, o cree que fue por lo que le pasó cuando Es- usted estaba en su infancia. es más espiritual, porque lo que me pasó en mi infancia no fue conmigo, fue algo que vi, fue algo que sucedió en mi entorno familiar y que lo fui conociendo al paso de los años. Cuando pasa ese suceso con su hijastra, ¿usted estaba consciente de lo que estaba haciendo? ¿Cómo describe lo que hizo? Estando mis niños muy pequeños todavía, antes de la ruptura de mi hogar, de mi primer hogar, en una visita de esos espíritus, yo les pregunté, ¿ustedes a qué vienen?
porque ellos varias veces me intentaron sacar mi niño menor, el varoncito. 2 veces lo rescaté de las escalas, vivíamos en un segundo piso, y 2 veces lo rescaté de la escala bajando a abrir la puerta de noche, dormido. Y el niño me decía, cuando yo iba despacito, lo cargaba, me lo llevaba y lo acostaba y me acostaba con él, y le pregunté, ¿usted por qué? ¿Para dónde ibas? Y me decía, unos niños me están llamando. Bueno, yo sabía detrás quién había detrás de todo esto. Pero un día le pregunté a esas entes el por qué iban. O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué me azotaban de esa manera? ¿O por qué me visitaban de esa manera si yo no les tenía miedo? Yo no les tenía miedo. Lo único que ellos podían hacerme era paralizarme. Si me encontraban dormido, si me encontraban despierto, no me podían paralizar. Ay, ¿a quién le importa esa Entonces, mierda, weón? mi cuerpo Experto en no desarrolló responder las una preguntas. percepción donde yo ya lo sentía. Yo lo sentía llegar a distancias, sabía dónde estaban parados, lo sentía. Y entonces un día les pregunto, ¿ustedes por qué vienen? ¿Cuál es el objetivo? Y literalmente me responden, te vamos a destruir. Esa fue Tiene la un problema respuesta. mental. Y me preguntan, ¿y cómo? Ellos hablan a la mente. Hablan a la mente. Así como la única defensa de la persona es la mente, también te hablan a la mente. Poco tiempo después se fue a pique mi primer hogar. ¡Ah! ¡Ah, no! No, no fue culpa de él. Fue culpa de los Eso de la espíritus. infidelidad, eso de la infidelidad no fue él. Los espíritus. Oiga, Sí. cuidado. Cuidado con espíritus que están. Que solo los ve usted y lo escucha usted. Cuidado. Mucho cuidado con eso. Pasados los años, bueno, mi batalla, sí, no nos alcanzarían las horas hoy para yo explicarle a Colombia y al mundo cuántos episodios y cuántas situaciones he tenido que vivir en guerra espiritual. No nos alcanzarían las horas Ah, no, qué para pesar, sáquenlo de la describirles cárcel. cada una de ellas. José, pero esa primera situación que vivió con su hijastra, ¿ya la había hecho con alguna otra menor? No, negativo, Venga. en lo absoluto. ¿Qué sucede? A medida de que empiezan los roces en la familia, o cómo sucedió el primer toque, digámoslo así. Varias veces me levanté tentado. Había una presión dentro de mí que me impulsaba, que me obligaba. Varias veces me levanté y fui hasta cerca de la alcoba de ella y me detuve y volvía y me acostaba. Eso pasaron muchas veces, donde yo despertaba incitado. Algo que quiero resaltar es que a partir de un tiempo, cada que llegaban estas entidades, algo sucedía. O sea, él ya se salió del Completamente. problema, ¿sí me entiende? Son las entidades. Él ya se salió del problema y esas cosas que él veía o sentía fueron las que lo obligaron a hacer estos actos, pues. En mí. Y ojo, acá quiero decir algo. Usted como persona, todos, usted puede sentir, pensar lo que usted se le dé la gana y lo que sea. Una cosa muy diferente es usted actuar y hacer las cosas. El man podía sentir, despertarse y tener pensamientos y bueno, ¿cierto? Pero usted no puede actuar, usted no puede ir a hacer lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque es una persona adulta y sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Por Pero qué? dicen Porque que uno a veces no puede controlar sus pensamientos, pero usted 100% puede controlar sus acciones. exacto, exacto. ¿Por qué? Le digo algo, esto es como cuando usted se enamora, usted no elige de quién se enamora, usted simplemente ve a alguien y se enamora. No sé, su instinto, lo que sea, se enamora. Usted ya decide si
actúa, si va, le habla, la enamora, tal. Algo parecido es esto. Usted puede estar sintiendo cosas, lo que sea, pero usted elige actuar o no. Entonces, Es que es un ahí es mundo donde... diferente el que usted piensa y ya o sea, Exacto, hacerlo. O sea, es exacto. una cosa completamente Porque creo que diferente. todos sabemos acá que por la cabeza a todo el mundo se le han pasado cosas raras. Como cuando usted pelea con un amigo, se le pasan cosas raras, tiene problemas. Bueno, Ujú. Y no solo, muchas pues, cosas. obviamente una barbaridad de estas, pero Exacto. sí, por ejemplo, cosas Exacto. de ir a partirle la cara Ira, a alguien exacto. o actuar, o sea, No cosas de sé, esas, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. hacerlo, exactamente. Exacto. Y era que me alteraban, algo me alteraban a mi juicio. Me alteraban Mm. el tema de la testosterona, Ay, a mi Es que, juicio. es que el descaro, parce, Dios mío. o sea, yo no entiendo cómo él puede decir que hay algo, o sea, ese algo es usted estar diciendo que no es culpa suya, sino que hay algo que lo está Y llevando a sabe usted a que hacer por eso. estos momentos es que a mí no me gustan este tipo de entrevistas, porque usted le da la oportunidad a degenerados como estos que se justifique de lo que hicieron. Pues obviamente Exactamente. nosotros aquí decimos qué porquería, pero yo creo que en su mente es como que siente que alguien le va a creer. Entonces, por eso, Y cosas le digo como una cosa, estas, nunca falta nunca falta el por que eso cree. mismo, por Bueno, eso mismo, entonces, pero yo le digo algo. Para mí, estos espacios deberían de hacerse porque, digamos, hay un señor en cualquier parte de Colombia que está sintiendo cosas que él sintió. Y el man al ver esto de pronto, pues, uy, me estoy pasando por esto ya. O sea, puede, digamos, de pronto aprender y decir, no, no puedo dejarme llevar por eso. O sea, de pero pronto. entonces en ese caso no le estaría dando usted la razón un poco a lo que él está diciendo. No, Porque si usted no, dice, sí, porque no. si usted dice que alguien está pasando por eso mismo, entonces de cierta manera sí le está dando la razón a este, que lo que le No, pasó a porque, él fue cierto. o sea, yo sí creo que el man sintió cosas raras. O sea, Sí. yo sí yo sí creo que el man se le pasaron estos pensamientos y todo lo que yo y ahorita estuvo mal porque él actuó, o sea, estuvo muy mal. Pero lo que estamos diciendo ahora, hay muchos pensamientos que vienen a su cabeza mm, que vienen así de la nada. Pero es que hay pensamientos de Sí, pensamientos. por eso, o sea, ya lo de Esteban es un extremo, pero de Ujú. pronto a algún señor en este país se le viene eso. El man al ver esto dice, uy, mi madre, o sea, me está pasando algo parecido, voy a reflexionar. Obviamente todo está muy mal, pero pues de pr- al ver esto de pronto reflexione, de pronto puede hacer algo de reflexión, no sé. Ah, como Creo no que sé, ¿ustedes qué creo que estoy piensan? siendo Sería muy interesante. creo que estoy siendo muy positivo. Yo creo que sí. Creo que O sea, estoy es que siendo muy como le positivo. digo, es en cierta manera como que usted le está dando la razón a lo que él dice, porque si eso le puede estar pasando a otra persona, entonces decir que sí pasa, ¿sí me entiende? Que sí puede llegarse a eso. Que, por ejemplo, yo en estos momentos, yo digo, el tipo es un degenerado y simplemente está justificando algo que Sí, no tiene sí, justificación. yo también, la Ujú. verdad, pues obviamente, Díganos ustedes qué piensan pues, sobre este tema en obviamente el tipo específico. es degenerado y de lo peor, ¿cierto? Pero no sé, o sea, yo sí siento que cuando entrevistan asesinos y todo, de pronto también lo hacen para que las mismas personas en su vida miren a ver cómo es Y las claro, que de cosas. igual manera lo que yo dije, no me gusta por esos momentos en específico, sin embargo, sí me parece bien que lo hagan, porque pues a la final se demuestra qué es lo que está pasando a esas personas o qué tan desesperados están por justificar algo que hicieron. Pues Exacto. sí está bien, solo que sí me da como rabia estos precisos momentos cuando como que el tipo, pues usted mismo lo dijo, se está Tratando de quitando la culpa justificar. completamente. Se está Exactamente. quitando la culpa y bueno, es que son estos espíritus que pero bueno, sigamos. Eso es mi percepción. Me sentía insaciado. Una... sí, insaciado de todas las formas. ¿Por qué no se sentía o trataba de saciarse con su esposa? Lo hacía, pero era insaciable. 2 veces consulté al médico
buscando ayuda por eso. Y la respuesta que tuve era que la medicina trabajaba en aumentar la testosterona, no en reducirla. O sea, que la medicina No sé yo. los desarrollos científicos que tenían o en lo que ellos se enfocaban era en aumentar la testosterona en el hombre, más no reducirla. O sea que es Esa fue la mentira, por respuesta. cierto. Y quizás de pronto, obviamente su primer hogar se había acabado por una infidelidad, pero porque el foco se dio hacia su hijastra, si de pronto pues en el entorno puedan haber mujeres adultas. Sí, era algo que no entendía. Y fue algo por lo que luché mucho tiempo. Diga, ¿qué fue lo que apareció acá? Ellos que están poniendo ahí precios, no sé de qué, 1090 USD aprox. ¿De qué? de qué nos están vendiendo. Ah, No eso. sé, cuéntanos tu historia. ¿De qué? O sea, esos $1000, ¿de qué fue? No sé. Bueno, sigamos. Compromiso, después de que sucedió lo que sucedió y le hice el compromiso, muchas veces también me levanté impulsado, tentado. Eso sí lo sabían ellas. Eso sí lo sabían porque yo se los comuniqué. José, ¿y en qué pasó momento acá? ese pacto se Y ella rompió sabía que él completamente? tenía como esa tentación y aún así siguieron con él. Bueno, Bueno, la mamá. la presión siguió en aumento. O sea, esa presión no Ah, creo que nos saltamos un pedacito. levanté en las noches, antes y después. Juicio. Me alteraban el tema de la testosterona, a mi Adelante. juicio. Saciado de Adelante. Adelante. O trataba de saciarse con su esposa. dos veces. Adelante, adelante. Era que la testosterona, Ahí, ahí. no en reducirla, Ahí está. que tenían Ay, o en lo que ellos se enfocaban era en aumentar la testosterona en el hombre, más no reducirla. Esa fue la respuesta. Y quizás de pronto, obviamente su primer hogar se había acabado por una infidelidad, pero porque el foco se dio hacia su hijastra, si de pronto pues en el entorno puedan haber mujeres adultas. Sí, era algo que no entendía. Y fue algo por lo que luché mucho tiempo. Pasó en otra ocasión. No, que yo me levantaba, les aclaro. Varias veces me levanté en las noches, antes y después, tentado, motivado, o sea, impulsado por ir pero uy. tenía esa guerra, luchaba contra eso. Le digo, o sea, no fue que me levanté la primera noche y fui, no, muchas veces antes de que sucediera, batallé con eso. Y Mi esposa no lo sabía. Y aún después de que hice el compromiso, después de que sucedió lo que sucedió y le hice el compromiso, muchas veces también me levanté impulsado, tentado. Eso sí lo sabían ellas. Eso sí lo sabían porque yo se los comuniqué. José, ¿y en qué momento ese pacto se rompió completamente? Bueno, Donde me vuelva a decir algo de los la espíritus, presión- terminamos esta vaina. la presión Porque ahí le siguió en dijo aumento. directo. O sea, esa presión no menguó. Antes, por el contrario, aumentaba. Aumentaba a un ritmo y habían cosas que yo pedía o traté de que me ayudaran internamente como para solventar o para alivianar un poco eso, que no quiero hacer énfasis en ello por no victimizar más, pero lastimosamente no hubo ese apoyo que yo solicitaba. La única defensa que yo tenía era la oración. El problema fue que a raíz de mi distanciamiento por causa del trabajo, lo primero que se echa a perder, digámoslo así, es la relación de la oración.
Entonces, cuando un cristiano, cualquiera, cuando un pastor, cualquiera que sea, eh, deja la oración o abandona esa intimidad con Dios, entonces la persona se vuelve débil. Les decía ¿Qué notan? que esto empezó a empeorarse. Uno por el roce, digámoslo así, familiar. Y lo otro porque yo ya empecé a ver a mí no como mi, sino como una. Y tú dijiste, habían muchas, sí, pero había algo en mi cabeza, comenzó a resonar algo en mi cabeza que tenía que ser ella. Y luché contra eso y había algo que me martillaba, me empezó a martillar. En el año 2025, a principio de años, o sea, la tragedia, digámoslo así, empezó en enero, más o menos en enero de 2025. Ahí fue donde empezó la tragedia, enero de 2025. Porque esa atracción, esa ansiedad, no era normal. O sea, yo soy un hombre ya viejo y, y he vivido dos hogares y también he tenido deslices. O sea, el problema es cuando yo empiezo a sentir por mí esa atracción. Hubo una atracción desmedida. Mi esposa lo sabía. Y vuelve y le dijo, yo consulté al médico. Consulté al médico, con mi esposa Digo, doctor, hablamos, yo tengo una indagué, inquietud. inclusive yo indagué, a voluntad propia indagué qué podía hacer para reducir esos niveles de testosterona, esa ansiedad, esa atracción, porque no era normal. Antes del 29 de abril, ¿pasó algún hecho importante? No, el hecho Parce, más sí, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué al man le gustó la hija, parce? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué al man, habiendo tantas viejas, digamos, mujeres alrededor, ¿por qué la hija, parce? ¿Y no? ¿Por qué? Parce, es que no. relevante, digámoslo así, el hecho más relevante, y no sé si habrán hecho bulla de eso, eh, pasó, no sé, septiembre, octubre del 24, no sé, por ahí, no, eso pues no fue importante para mí. Estábamos de cierta forma recochando, charlando. No recuerdo de qué estábamos hablando con la, pero estábamos charlando. Entonces no sé en qué momento, qué fue lo que dijimos, la niña me mostró la lengua, lo que decimos nosotros, me sacó la lengua, me hizo Entonces yo sentí un arrebato a esa acción y lo que hice fue que me le acerqué y le di Qué asco, Dios mío, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? Sí, el man es un cochino, un desgraciado. Yo Alan. le O sea, dije, yo le ¿usted dije. en qué sentido que le saquen una lengua le dan ganas de... Uy, Yo le no, dije, no, un, o un sea, cochino. desde el inicio sé que es un cochino, pero se me hace increíble que solo porque alguien le saque la lengua usted vaya y le dé un beso, ¿cómo así? Pues, o sea, no solo por eso, es porque él desde, como dices, quién sabe desde hace Uy, no. cuánto está con esa niña en la mente y que tiene que, entonces, obvio ahí, no, será que, no sé, pero Uy, no, el no, no. arrebato obviamente, pero claro, es que él desde hace mucho tiempo ya tiene como que quiere estar con esa persona. Que yo no sé ellos por qué mutean la palabra niña, Cierto. A ver. pero sí. Esa fue mi reacción en ese momento. Eso me trajo muchos problemas. No, pues si quiere, No sé no. por qué lo hice. Eh,
No es que ese haya sido, no es que ese haya sido mi inclinación, no. Para mí fue algo insignificante como acercarte y darte un beso en la mejilla, y no que en ese momento se lo dio en los labios, un beso. Eso, pues, para responderte la pregunta, si sucedió algo más. Y ella contó. Sí, claro. ¿Y qué le dijo su Si esposo? estaban en plena reunión. No, pues eso afectaba mucho. Eso afectaba mucho la relación porque pues eso se vio, bueno, para mí, para mí era algo insignificante. O sea, le acaba No, de dar pero- un beso. Le Sí, acaba de dar un beso en la boca a su hija. algo Y es insignificante. algo insignificante. No, y O lo sea, peor es que la mamá, ¿Y la o mamá sea, qué? ya ¿Ah? está bueno. O sea, la mamá... Primera vez, Sí. bueno, se comprometió, se comprometió. Pero es que tanto tiempo, ya déjelo. O sea, es que no sé qué piensa la mamá en ese O momento. sea, vea, le voy a Pues, decir algo. El man hizo lo primero. La mujer sabía. La mujer sabía el tema este de que él luchaba contra sí, que se levantaba y eso. Y ahorita le da un beso. No joda. algo ya. que hice Hay límites. Bueno, el primero ya no un límite. eh, impremeditadamente, o sea, no premeditada, no fue algo que planeé, no fue algo que ni lo pensaba ni lo quería, no sé por qué, fue un arrebato, fue algo de golpe que sucedió, fue mi reacción básicamente a lo que la niña me hizo, que pues para mí eso era un irrespeto, ¿sí? Para mí eso era un irrespeto, entonces fue como devolverle un irrespeto, básicamente, fue Ah, vea, ves. lo que, La lo irrespetó, que la siento irrespetó. en esa reacción. Antes del 29 de abril, Esa muchacha como lo vi. me imagino que antes de que pasara eso, ya venía usted con la idea de lo que iba a pasar el 29 de abril. Sí. ¿Por qué empieza esa idea? ¿Cómo se fabrica? ¿Por qué la toma? Listo. ¿Por qué la decisión? Bueno, les dije que a principio de año, del año 2025, enero, empezó empezó a tejerse esa idea. Mi conclusión, que hubieron dos armas que se utilizaron en nuestra contra. Voy a empezar a hablar así porque siento que lo que sucedió el 29 de enero no fue exactamente una decisión mía. What the fuck. Y eso es lo que quiero que lleguemos a, o al menos eso es lo que quiero que sepan. No fue una decisión mía. Fue un ataque indiscriminado de fuerzas y lo hice saber en el juicio. Cuando acepté los cargos le dije al juez, Y no le creyeron nada. yo acepto mi culpa, acepto los hechos, pero quiero poner por sentado de que mi mente estaba coactada. No era José el que pensaba. Sostuve una batalla fuerte, donde había en mi mente que yo tenía que tenía, les voy a decir la palabra que había en mi mente, la que se repetía constantemente, ella tiene que ser. Esa era la palabra que estaba en la mente. En su pensamiento o en ese plan también estaba acabar con la vida de ella. Se la voy a responder más rato, cuando lleguemos al suceso. Entonces yo luché contra eso, luché, porque como les decía, mi única arma era la oración. ¿Que la fui perdiendo? Sí. ¿Que fui perdiendo la capacidad de orar? Sí, la perdí. Recuerdo Qué pesar. que en esos meses, esta semana estaba meditando en eso y recuerdo que en esos meses le decía yo al Señor, Señor, no permitas que esto pase, prefiero que me quites la antes
de llegar a hacer esto, lo que hice, porque eso ya estaba en mi mente. ¿Cuándo toma la decisión? La decisión se toma el día lunes. El suceso sucedió el martes 29. La decisión se tomó el lunes 28. José, ¿qué pasa ese 29 de abril? Son varias preguntas en una. Se las voy a responder. En esos últimos 3 meses, inclusive, y esto sí no lo sabe nadie, Inicia. empecé a batallar no solamente con sino y no solamente a ella, sino a mi esposa. O sea, había un ataque en mi mente. Yo no lo entendía y luchaba con eso y yo no, pues yo a mi esposa la amo. Con la niña tenía una fricción y les dije, una de las armas fue el odio, porque la niña creó un odio hacia mí No, y pues. se creó un odio de Uy. mí hacia la niña también. Fue algo terrible. Llegó un momento en esos últimos meses donde lo que respiraba era odio por la niña. Algo que no podía controlar, no sabía cómo explicarles, pero era un odio. Yo veía a la niña y lo que sentía por ella, ya no estaba ese amor que quería brindarle como papá. Ya había un odio. Y luché varios meses con ese odio. Entonces luché por varios días con eso. Había algo en mi cabeza que me decía que matara a mi esposa y a la niña. Literalmente. Y yo me negaba, no. Yo amo a mi esposa. Pues a la niña contemplaba la idea, pero mi esposa, no. O sea, yo no aceptaba eso. Pero La niña, me bueno, martillaba. tal vez, pero a la esposa por nada del No. mundo. O sea, yo no soy un hombre malo. Yo nunca he peleado en mi vida. Quiero hacer claro, no sé qué es agarrarme a golpes con nadie. En toda mi vida no sé qué es pelear. Ahora mucho menos sacar la fuerza para ir a quitarle a la persona que más amo. ¿Qué era lo que rondaba en mi cabeza? Que como la niña me odiaba, como la niña quería separarnos, que yo tenía que sacar la niña de paso. O sea, a él se le olvidó todo lo que le hizo a la niña y la niña era la Sí, ella culpable. era culpable de todo. Esa era la información y yo abría mis ojos, dormía poco, abría mis ojos y lo primero que estaba era ese martilleo en la cabeza. Nos contaba que eso sucedió un martes, que es un día de colegio, un día escolar común y corriente. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ella terminó estando ese día con usted? La presión duró varios meses. Y sí. Esa presión duró varios meses, batallé con esa presión varios Ay, meses. ya. Ese lunes 20 28. 28 de abril. Nos levantamos a trabajar común y corriente. Teníamos una fábrica de arepas, a las 3 de la mañana empezábamos labores. En medio del trabajo le dije a mi esposa que el martes era un día muy habitual que íbamos a la finca donde sucedieron los hechos. Casi siempre era el martes, en semana, martes y sábado eran los únicos 2 días que podíamos ir como a hacerle trabajo a la finca. Y hacía muchos días no íbamos. Por ocupaciones. Entonces habían unos quehaceres que realizar en la finca y el lunes, hablando con mi esposa en la mañana, yo le dije, mi amor, yo mañana voy a acompañarlos a ustedes un rato
no habíamos, les decía que no había tenido tiempo de ir a la finca ahora porque no teníamos apoyo, talento humano que nos ayudara, entonces nos tocaba sí o sí hacer la labor a nosotros. Pero como ya habíamos conseguido quien nos ayudara, entonces ya se habían livianado las cargas. Y ese lunes le dije a ella, pues viendo que ya ellos podían trabajar sin mí, yo le dije, mañana martes voy a ayudarles hasta cierta hora y después me voy para la finca. Eso era algo muy habitual. Acordamos eso. Mi esposa estuvo de acuerdo. Pero en el transcurso del día empezó la maquinación. Esa es tu oportunidad. Empezó a maquinarme lo que ya había venido luchando durante meses. Se vio como la oportunidad. Hablemoslo así. Conseguí algunas cosas que necesitaba para llevar para la finca. Y básicamente todo el plan, sí, hay que llamarle plan porque pues eso es un plan y así lo entendemos nosotros seres humanos. Todo el plan se desarrolló entre el lunes, en el transcurso del día del lunes. El plan que durante meses batalló en mi cabeza se desarrolló. Hay quienes dicen que eso yo ya lo tenía planeado, inclusive mi esposa me lo llegó a decir, que yo no. Una cosa es que lo haya pensado, una cosa es que haya batallado con eso meses, semanas, otra cosa es que lo haya tenido calculado milimétricamente. Se dicen muchas cosas, he escuchado por ahí que me preguntan, porque lo que yo sé de lo que se dice en redes sociales, porque la gente me hace la pregunta, que vio en redes sociales esto y me hacen la pregunta a mí. Pero ese lunes en la noche le propuse a la niña llevarla, eso eran mentiras, eran total mentiras, llevarla a ver una casa. O sea, la información era esa, que me inventé una casa que quería comprar y así fue como convencí a la niña de que ese día no fuera a la escuela, sino que fuera conmigo a ver la casa ese día martes. Y ahí fue donde me llevé la niña engañada para la finca donde sucedieron los hechos. Ese 29 de abril, ¿cómo hace para que la mamá, su esposa, no se enterara que se la iba a llevar? Porque ella suponía que su hijastra estaba en el colegio. ¿Cómo hace para llevársela? La niña iba caminando, ella iba por sus propios medios al colegio. Yo lo que hice fue acordar que me esperara en tal parte que yo la recogía. La recogió, Sí. se subieron al carro. Sí, ¿De qué conversaron? No, la información era que íbamos a ver una casa. Durante el camino no conversamos nada. Hasta que llegamos a un punto donde me bajé del carro y pues ya creo que esa información es la que se dice en redes sociales, que yo la bajé. Sí, eso fue cierto. Y eso fue en su casa, de campo, en la finca. La casa del campo. Llegaron a la finca. Sí, cuando por el camino, ya muy adentro, muy abajo, inmovilicé. ¿Qué le decía ella? Pues ella estaba muy asustada, pero pues yo tenía superioridad sobre ella en fuerza y yo lo único que le dije es que no se resistiera, que yo no le hacía daño si no se resistía. No tiene un rasguño que yo le haya generado en todo el proceso. Ah, no tan bonito, Sí. sáquenlo de la cárcel. Y estaba ahí usted con su hijastra. ¿Y en qué momento se da cuenta, o porque usted la dejó sola y ella huyó? ¿Cómo fue ese momento? Lo que les estaba diciendo era algo que no comprendía, es porque yo soy un hombre experto en cuerdas. En mi trabajo les dije que fui maestro de obra muchos años. Periódicamente cada año tocaba hacer algo que llamaba renovación del curso de alturas. Me tocaba
Yo tenía el curso de alturas y cada año lo tenía que actualizar. Yo no me explico cómo. Yo lo tenía de los pies y de las manos. Le había puesto una soga al cuello, la que le coloqué inicialmente, porque era como la manera más fácil de intimidar. Ella, desde que hice el par en el camino hasta la finca, llevó la soga al cuello. Y ella, mm, Eso pues usted la antes de llegar a la finca. sí, claro. Pues yo le puse el cuello y de las manos. Eh, y le puse una cinta en la boca. Le puse una cinta en la boca. Cuando llegamos a la finca, ya la bajé, la acosté, allá teníamos 2 camas. La bajé de la cama. Sucedió lo que sucedió a ella. Y, Que él sí. y me fui a despejar mi Ay. mente. A despejar mi mente. Lo que yo tenía en la mente era que yo iba a desaparecer. Hay algo curioso, Kevin Algo curioso. Michelle. y Michelle. Algo curioso. Algo que yo no logro entender. Él sí abusó de ella. O sea, abusó Y y quiero luego la que la quería audiencia desvivir. sepa esto. No, a A llorar pesar ahora de que porque yo nadie recuerdo le cree. todo, sí, eso está en mi memoria. No puedo decir de que no recuerdo en lo absoluto. Hay algo que sí es bueno decirlo o necesito decirlo. No tenía, no tenía la capacidad de dominar lo que hacía. No tenía la capacidad de determinar si era bueno o malo. O sea, no estaba esa conciencia. Óselo. Se dice que Eso se lo puedo creer. En el momento, cuando ya él la tiene ahí, cuando está haciendo todo, le creo que él ya no podía parar, no podía dominar. Pero antes de eso, obviamente sí hubo muchas oportunidades. Pues, a ver, lo hizo todo el plan. Pero sí le creo que en ese momento que ya estaba todo ahí, el hombre no pudiese parar. Eso sí se lo creo. usted colocó música cristiana a todo volumen. Eso no es cierto, porque eran las 8 de la mañana. Sí coloqué música, pero no a todo volumen. Pero si era música Sí, cristiana. sí, claro. Yo no usaba sino música cristiana. Era la única música que usaba. Incluso hay una fotografía también que empezó a moverse en redes sociales y es que al lado de la finca había un hueco de casi 1 metro de profundidad. ¿En Sí. qué momento hizo el hueco o ya lo tenía listo? La finca la estábamos acondicionando. No solamente hay un hueco, habían varios huecos. Estaba haciendo un sistema séptico. Ya tenía 2 tanques instalados. Me faltaban otros 2 por instalar. Uno de esos huecos, o ese famoso hueco del cual se dice tantas cosas, que me han preguntado infinidad de cosas sobre ese hueco. Ese hueco era para enterrar una caneca de 240 litros, que es lo que en mi proyecto iba a funcionar como algo que se llama trampa de grasas, que hace parte de un sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales de la vivienda. José, empezó a circular un video de ese día. De las canecas. Aparte de las canecas, hay un video donde se ve a la menor huyendo y usted persiguiéndola. Ya, sí. A ver, el tema de la caneca es falso. El tema de la caneca es falso. Esa caneca, a mí me han preguntado de que yo la iba a meter ahí viva, bueno. Pero en la parte de abajo había una zanja de drenaje que había hecho. Era un filtro de piedra que estaba haciendo porque tenía un problema de acumulación de agua en un terreno y quería hacer un filtro para drenar esa agua.
y el pensamiento era esconderlo en esa zanja. Enterrar. Respira, va y se despeja. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo venía llegando a la casa, a la cabañita, yo estaba en la parte de abajo del terreno. Inclusive había hecho una llamada a mi esposa, le había hecho una llamada porque el objetivo es que ella fuera más tarde. O habíamos acordado de que ella más tarde iba con un sobrino mío, iban en la moto. Entonces, cuando regresé a la cabaña, escuché que abrió una ventana. Cuando me di cuenta fue que la saltó por la ventana y salió corriendo, que es lo que aparece en las cámaras, porque yo tenía cámara de video ahí en la finca, tenía mi propia cámara de video y videos pues de las diferentes cámaras que tienen los vecinos. Claro, yo salí, pues la reacción, yo creo que era una reacción normal, salir corriendo detrás de ella. Pero por la ventaja que la llevaba no alcancé a detenerla. Y más abajo fue que unos vecinos la auxiliaron. La pregunta mía es, ¿cómo se desató? No lo sé. ¿De qué forma no lo sé? Vuelvo y le digo, para mí, yo ahora me pregunto eso, yo me hago esa pregunta, ¿cómo un hombre experto en cuerdas? ¿De qué manera que se me soltó? No, esa parte yo no la logro comprender. Y habían vecinos que lo conocían, Sí, claro. que le preguntaron que qué estaba haciendo. Eso, si me preguntaron o no, bueno, la que me preguntó fue la señora que auxilió la... Yo no sé qué respondería, yo lo único que supe fue que cuando ya la cayó en manos de los vecinos, yo prendí la huida. Y se va en su carro y se encuneta. Salí en mi carro, sí, salí en mi carro y me encontré con otro vehículo, me tocó abrillarme y el carro se encunetó. Y abandona el carro. Sí, porque el carro no fui capaz de sacarlo porque tenía una llanta, la llanta de atrás estaba en un hueco lleno de lodo, entonces patinaba y no pude salir en el carro. Entonces abandoné el carro y me fui huyendo al monte. Los vecinos emprendieron la huida, la persecución, en moto, motos por la carretera, personas a pie. Entonces básicamente la huida mía fue de la vecindad, de huida de los mismos vecinos del caserío. Y cuando lo descubren, ¿qué pasa? Bueno, Yo no escuché esa noticia. digámoslo así que fue en la tarde, mi hijo me escribió, qué horas eran, no lo sé, yo mantenía el teléfono apagado, pero en algún momento mi hijo me escribió y me dijo, ya me enteré de lo que sucedió y me dijo, entrégate a la policía porque la gente te va. Y bueno, pues yo no me comunicaba con ellos, pero lo que hice fue durante todo el día huirle a la comunidad. En la tarde me encerraron, en la tarde me hicieron la encerrona, como llamamos. Ya me vi sin parada donde huir y cuando me encontraron me encerraron y me golpearon, pero uno de ellos se opuso. Recuerdo esas palabras, dijo, no se manchen las manos con yo no sé cuántas, que no vale la pena. O sea que O no lo sea, agarró la ya policía, lo agarró la comunidad. Se Exacto. dictó una sentencia, 43 años 6 y meses. 6 meses. Sí. ¿Qué siente cuando ya le toca aceptar este tiempo?
Mm, bueno, pues yo creo que no hay palabras para eso. Uy. Yo creo que no. ¿Cuántos años tendrá ese cucho ahí? Por ahí unos Por ahí unos 40 y algo. 45 por ahí. Sí, ese cucho ya muere en la cárcel, parce. Pues recuerde que hay rebajas de pena, pues no sé cuál habrá sido la pena, porque hay unas que dicen sin rebaja de pena, pero 40 años pueden ser 20, 30, pero pues ojalá no le haga, o sea, no aplique para rebajas de pena ni nada. Ojalá. No hay forma de describir porque pues yo lo único que puedo o con lo que manejo esa información o esa presión es que yo vivo un día a la vez. Vivo el hoy, no vivo el mañana porque todavía no está. Si me pusiera a pensar en esos 43 años, ya me hubiera... que de hecho, recién llegado a la cárcel de Dorada, yo me pensaba por la presión que viví, por todo lo que se me dijo, por todo lo que se me hizo. O sea, aún aquí, eso estaba en mi mente. No, pues qué pesar. Pero Dios es bueno y me dio las fuerzas Ahora sí, para reconocer y ahora sí le dio las fuerzas. para aceptar los errores. ¿Qué queda de todo esto? Ya ahorita que usted está enfrentando las consecuencias, que un despliegue mediático, que ya fue condenado, ¿qué reflexión queda de todo esto, José? Quedan muchas, quedan varias reflexiones y vale la pena decirlo. Uno, en el campo espiritual tenemos una guerra muy firme que todos los cristianos, todo cristiano sabe qué lucha tiene y contra qué nos enfrentamos. El apóstol Pablo fue muy claro en decir, no tenemos, escribiéndole a los Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes. No es contra uno o dos, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él aconseja que nos tenemos que preparar para eso y vestirnos de la armadura. Entonces, uno de lo que queda es recordarle al pueblo cristiano que por muy alto que estemos, por mucha trayectoria que tengamos, por mucho pastor que sea y por mucha sabiduría que tenga, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas del mal y que cualquier descuido que tengamos es aprovechado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Esa es la batalla. Parafraseando, un versículo de la Biblia habla de que todas estas cosas mundanas, malas, que le hacen afrenta a Dios, salen del corazón del hombre. Sí, ¿Qué piensa usted de esto? ¿Esto salió Y le tiró duro, le tiró realmente duro. de su corazón? ¿O cree usted, sigue pensando que hubo algo más? gracias por la pregunta, Kevin. Buena pregunta. Mire, ¿qué es el corazón del hombre? No es este. Es la mente. Es una parte en el cerebro que maneja nuestras emociones, que maneja lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Realmente el corazón del hombre no es un miembro, es un sistema. Yo no puedo entender cómo tanta maldad se pudo albergar en mi corazón en tan poco tiempo. Y hoy le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios hoy que lo haya soltado. Yo le doy gracias a Dios. Porque si la no se hubiese soltado, No, No, lo hubiera otra hecho. sería la historia hoy. Entonces yo le doy gracias a Dios. La verdad me siento agradecido con Dios que él se soltó. Para mí ya le fue agradece un- porque ya fue tiene una cargos intervención de divina asalto sexual y no de de que ya se haya asesinato. soltado. También. Porque si no, no estaría. José,
agradecerle por su tiempo, por habernos brindado este espacio, también por contar su historia, su versión de los hechos. Y a todos ustedes les agradecemos por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Recuerden que siempre leemos sus comentarios y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir contando estas historias. Nos vemos en un próximo ¿Puedo episodio. decir algo? ¿Puedo decir algo? Claro, claro, claro. Claro que sí. Porque el objetivo, gracias por... el objetivo es que, o mi objetivo es que esta Diga. información llegue a muchos corazones, a muchas vidas. Y que, como le estaba diciendo, me preguntaste qué queda, qué enseñanza queda. Le dije muchas. Una, me refería al pueblo cristiano, no bajen la guardia. No se olviden que dependemos de Dios y que sin Él nada somos. Esto que me sucedió a mí puede volver a pasar en la historia. Y quiero invitar a esos hombres de Dios. ¿Cómo le gusta predicar? ¿Cómo le gusta? Que se encuentren batallando en una situación similar, para que busquen ayuda. La ayuda que yo no busqué. Si yo busqué ayuda profesional, en la parte en que les dije, mi esposa me insistió que buscáramos ayuda psicológica, pues yo no, la verdad no creo mucho en la psicología, De eso no siga creyendo en mí. pero si hubiera buscado ayuda espiritual, o al menos hubiese salido a la luz parte de esta información, esto no hubiera sucedido. Entonces lo importante es, cualquiera que se encuentre en esta situación, no se quede callado. A veces nos quedamos callados por miedo del que dirán, por miedo a señalamientos, por miedo inclusive a lo que nos pueda suceder legalmente. Pero estoy seguro que si se hubiese hablado, si se hubiese expresado, las consecuencias legales serían mucho menores que las que hoy estoy atravesando. Entonces, invitar a esas personas que están pasando por situaciones similares, no se quede callado, busquen ayuda, busquen Cierra ese señor ya ese que me sacó apoyo como la emocional, rabia. ese apoyo psicológico, Ahí con su egocentrismo. espiritual, moral, familiar, para que no lleguen a un suceso como el que he llegado lastimosamente. Le gusta la cámara, al hombre le Y gusta. además de esto, quiero decirle a todo el pueblo colombiano, que creo que esto es importante. Al pueblo colombiano, a la familia de mi esposa, ¿Qué estarán de la pensando niña, ellos ahí? de mi niña, Este sí le gusta mucho la cámara. pedirles que me perdonen. No, no, difícil. Esto es algo que no debió haber sucedido. No. Algo que me duele en el alma, Ujú. que en ningún momento me siento héroe ni victorioso. No. Siento que fue un error garrafal que no debió de haber pasado. Y decirle a todo el pueblo colombiano, los que nos logran ver, que no se olviden que soy un humano. Quite a ese señor, De quite a ese carne y señor hueso ya. como Se cualquiera fue de como la rabia. ustedes, expuestos a fallar y Hombre, que estamos Pues es que hay fallos de fallos. Hombre. enfrentados a fuerzas que poco conocemos y que poco dominamos, y que cualquier persona es víctima, Oiga, puede ser yo víctima de fallo todo diciendo esto y por de ahí una cosas mentirita, pero yo no fallo peores. yendo por allá a hacer quién José, sabe qué agradecerle cosa, por su una tiempo hijastra. y a todos ustedes nos vemos en un próximo episodio. bueno, muy interesante. La verdad sí estuvo bastante Muy interesante. interesante saber lo que se le pasó por la cabeza a este señor. Todo mal, o sea, todo mal.
La verdad, no sé, yo intentaba como entender lo que se le pasaba por la cabeza a esa persona para cometer estos actos, y pues al final lo que él dice de que si usted piensa algo así, pida ayuda, busque ayuda, si es algo inteligente. Eso sí es cierto, usted es una persona adulta y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces si usted tiene algún pensamiento raro así, es mejor que busque ayuda o que se vaya, hermano, no sé, pero no vaya a cometer un acto así. Pero sí, o sea, sí es algo interesante ver cómo estas personas tratan de como echarle la culpa a algo externo, ¿sí me entienden? En este Ajá, caso y a él algo le echó la espiritual. culpa a un poco de cosas. A algo espiritual, a que tenían, no sé, como demonios, cosas así que le decían cosas. No, hermano, simplemente, no sé si usted tenía algo mal en su cerebro, no sé si sea algo genético, no sé, pero toda la culpa es de él, y lo peor es que lo hizo. Él mismo lo dijo, tenía un plan, lo premeditó, y muy probablemente donde le hubiera salido ese plan, lo hubiera vuelto a hacer. Entonces, ahí Ese sí, quedado, gracias a Dios ajá. que esta niña se desató de esos nudos Sí, y sí, pudo sí. escapar y salvó a la sociedad de un monstruo como esos, exactamente. Pero bueno, estuvo la verdad muy interesante. La verdad, sí, aunque sea mentira o no, el hombre dijo por qué lo hizo, qué fue lo que pasaba por su mente. Ya que hasta incluso estaba el desvivir a la esposa. O sea, yo creo que llegó un punto en el que ese tipo Yo creo que ese iba a man es el explotar de una demonio. manera. Ajá. Ese man es el demonio en un Entonces, momento ya dado. sea por la causa que fuese, el tipo es un, bueno, ya es un degenerado, pero de pronto, el tipo es, yo qué sé, como usted le decía, genéticamente un asesino, yo no sé lo que sea, pero bueno, ahí está, estuvo muy interesante. Déjenos en nuestros comentarios qué les parece. Más que todo, la situación de es bueno que los que den esto, es malo, que les den esa Interesante, voz, sí. pero pues sí, está muy interesante. Sí, exacto. Así que bueno, si les gustó el video, nos vemos en un próximo video. Síganos en todas las redes sociales, Mundo Abierto en todas las redes sociales. Próximo video, no sé si es y- podcast, otra reacción, quién video sabe qué especial, será. pero Bueno, aquí nos estamos. vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Oiga, aquí pasamos de reaccionar a los Oscar, a trailers de películas y después un video A esta de... belleza.